¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos. Buena tarde a todos. Gracias a los que llegaron desde muy temprano para esta sesión. Buen día, bienvenidos a este curso de MDI Trade Solutions y MDI Trade Academy, el camino de las operaciones aduaneras transfronterizas entre México y Estados Unidos. Y gracias también a ustedes y a nuestros colaboradores que están con nosotros acompañándonos en este día. Mi nombre es Jorge Carlos Quinto Albarrán y estaré moderando con ustedes esta sesión. Les recuerdo que podrán ir escribiendo sus preguntas en nuestra sección de chat y eventualmente vamos a abordar algunas de ellas, otras las vamos a dejar para el final de esta reunión y quizá algunas por su temática o por la complejidad de la situación, porque tal vez requiera un análisis más profundo, las estaremos contestando vía correo electrónico. Bueno, y sin más preámbulo, les presentaré a nuestros panelistas de este día. Hoy se encuentra con nosotros Adrián González, es Licensed US Customs Broker, es un agente aduanal de los Estados Unidos con más de 15 años de experiencia, posee un MBA de la eGage Business School y una licenciatura por el Tecnológico de Monterrey y es el presidente de Global Alliance Solutions, una firma especializada en servicios de despacho aduanal, almacenaje, distribución y logística, además de consultoría en México y Estados Unidos. También se encuentra con nosotros el experto en comercio exterior y aduanas, Miguel Vargas Mejía. Él se desempeñó como jefe de departamento en el Servicio de Administración Tributaria en diversas unidades de la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior y en el ámbito empresarial. Ha fungido como consultor de comercio exterior en la agencia aduanal Air Ocean and Logistics, especializándose en compliance en materia de IMEX y certificaciones IVA y EPS, así como reconstrucción de anexo 24 y anexo 31. Actualmente funge como consultor analista en comercio exterior en MDI Trade Solutions. Finalmente, también se encuentra con nosotros el experto en gestión aduanera, cumplimiento regulatorio y comercio internacional, Agustín Izquierdo González, con una amplia experiencia en el sector automotriz a nivel internacional, fundador de ECX y MDI Trade Solutions, MDI Academy, empresas enfocadas en soluciones integrales aduaneras y de comercio exterior, así como de capacitación en comercio exterior, respectivamente. Pues sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a iniciar con esta presentación que ha preparado para nosotros el licenciado Adrián. En lo que se va preparando, déjenme comentarles también rápidamente que pues tenemos nuestra plataforma de MDI Academy, donde tenemos diferentes tipos de cursos. Tenemos ahí algunos cursos que son de forma gratuita y también para todos aquellos que pues les gusta ir con su celular, estar interactuando a través de este dispositivo. También pueden descargar la aplicación para MDI Academy para sistemas de Android. Estamos todavía desarrollando el sistema para iOS. Entonces, todos los que ya tienen sistema Android y están en MDI Academy pueden descargar la aplicación y desde ahí darle continuidad a estos cursos que están disponibles para todos ustedes, ya sea gratuitos o a los que ya se encuentran ustedes inscritos. También recordarles que nosotros ofrecemos soluciones integrales y tecnológicas de comercio exterior y aduanas. Y bueno, tenemos tanto la experiencia del sector privado como la experiencia del sector público, ¿no? Entonces, para que cualquier duda que tengan, más adelante les estaremos compartiendo nuestros métodos de contacto y puedan estar en comunicación con nosotros. Ahora sí, le cedo la palabra a Adrián González para que pues nos dé este inicio de este curso y podamos avanzar en la presentación. Adelante, Adrián, ¿cómo estás esta vez? Bien, y tú, Carlos, gracias. Gracias a ustedes, gracias a MDI, por supuesto, Carlos, Mike y por supuesto Agustín por la invitación. También gracias a todos ustedes que están aquí en esta presentación. Voy a empezar aquí a compartir en mi pantalla. Y también, bueno, por supuesto, aquí tengo la cámara, también tengo el chat, pues si alguien quiere hacer una pregunta. Y bueno, las vamos viendo y por supuesto también vamos a ir contestando preguntas y también al final también dejamos una parte para preguntas y respuestas. Bueno, si les parece bien, comenzamos.
El día de hoy, bueno, tengo con ustedes un tema, vamos a hablar, bueno, mi nombre es Adrián González, como ya comentó Carlos, soy agente aduanal de los Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos a enfocar esta presentación en aspectos de operación aduanera transfronteriza de la perspectiva americana, ¿no? Que es lo que vamos a empezar a platicar. Siempre me gusta dejarles mis datos porque sé que son temas muy amplios, ¿no? Muy amplios que a veces no podemos cubrir en estos 50 minutos de presentación principal que vamos a tener. Siempre hay mucho, todos estos temas son muy amplios, pero bueno, siempre tenemos la disponibilidad de seguir la conversación y contestar sus preguntas, ¿no? Que ustedes estén satisfechos y que podamos ver cualquier complejidad que tengan en su operación con mucho gusto, ¿no? Aquí está mi correo electrónico, también mi celular para contacto directo. Estoy a sus órdenes, ¿no? Y con esto comenzamos. Les dejo también mi información. Ya estoy en contacto con muchos de ustedes mediante LinkedIn. Me gusta mucho estar en contacto con ustedes, con mis amigos, mis compañeros, porque bueno, estamos compartiendo información, estoy viendo qué andan haciendo, qué está pasando, noticias y demás. Entonces, pues siempre para mí es muy interesante verlo. Aquí les pongo el código QR con el cual me pueden agregar. Simplemente ponen su cámara o su lector QR, dependiendo de su celular, y ahí les va a aventar mi perfil directamente. No sé si se vea, se ve un poquito, ahí sí se ve, ¿no? Ese es mi perfil, y con eso me pueden agregar y con gusto puedo aceptarlos y nos conectamos en LinkedIn, ¿no? Será un gusto. También esta presentación la van a recibir, ¿verdad, Carlos? Entonces, bueno, no se preocupen por tener que transcribir alguna información. Esta presentación la van a tener disponible a su disposición para lo que necesiten, ¿no? Así es, va a estar También, disponible en el curso. perfecto, ¿no? Para que no se estresen con screenshots o notas o demás, ¿no? De la información que esté aquí. Por otro lado, también tenemos un boletín semanal de nuestra empresa. Lo titulamos Comercio Internacional claro y conciso, donde estamos poniendo las noticias más relevantes en nuestra perspectiva de lo que sucede desde la perspectiva de aduana americana. Entonces, igualmente pueden abrir su lector de código QR y también lo ponen ahí en el código y les va a abrir una formita de inscripción en nuestro servicio de newsletters, ¿no? Y ahí también le va a aparecer, no sé si aparezca, pero bueno, ahí aparece también muy pocos datos, muy sencillo. Igual esa información también, bueno, la tenemos para ese newsletter, para compartir información, ¿eh? No crean que es uno a la semana, no estamos usándolo para spam ni mucho menos, nos limitamos a lo que es la parte informativa, no estar en contacto viendo todos estos temas interesantes. Entonces, bueno, como preámbulo, bueno, ya pasamos aquí, digamos, a nuestro temario principal. Es un overview o una revisión general del proceso de importación a los Estados Unidos con los principales aspectos que lo cubren, ¿no? No es todo, ¿no? Sabemos que son temas muy amplios, pero sí definitivamente quise cubrir lo más importante, en mi opinión, ¿no? Por supuesto, digo, si ustedes tienen dudas o comentarios, las contestamos con mucho gusto. Y si es un tema más avanzado, lo vemos también por correo, lo vemos offline también. Y también si dicen, bueno, perfecto, ya vimos esto, bueno, ¿qué más quieren ver? Avísenos, ¿no? Avísenos a MDI, a nosotros. ¿Qué otro curso puede seguir de aquí, no? Yo creo que hay mucho tema que ver. ¿Qué les gustaría que viéramos, no? Y con gusto lo preparamos y seguimos este ciclo continuo de capacitación que, como sabemos, nunca terminamos. ¿No? Realmente es lo padre, lo bueno, ¿no? De todo esto, que nunca terminamos de capacitarnos y aprender. Vamos a ver lo que en mi opinión es lo más importante antes de importar a Estados Unidos. Vamos a hablar de agentes aduanales americanos, nosotros, Customs Brokers, de fianzas, de los principales fees que aplican a la importación, Merchandise Processing Fee, Harbor Maintenance Fees, también de temas de preparación de embarque, ¿no? Principalmente marcado de país de origen, aspectos de entrada de mercancía, también del proceso de cruce o de liberación de mercancías al importar a la aduana a los Estados Unidos a través de la aduana americana, y qué sigue después de la importación, y vamos a ver un formato 7501 y con los principales campos, con algunas recomendaciones que les tengo al momento de hablar de la información que se entrega en el 7501. Toda esta información está basada en el fundamento legal, el 19 CFR, el tomo 19 del Código Federal de Regulaciones, que se titula Customs Duties, mayormente. Y también, bueno, intento poner los fundamentos, pero si alguien quiere un fundamento más amplio, de dónde viene, quieren más información, también con mucho gusto, envíenme un correo, ¿no? Quiero saber más de esto que dijiste, Adrián, a ver dónde lo veo, con gusto, ¿eh? Todo tiene su fundamento como debe ser. Por temas de claridad, pues no ponemos ahí todo el rollo, ¿no? Pero con gusto le podemos enviar la información para que ustedes la puedan revisar y continuamos la conversación. Entonces, con esto comenzamos.
Entonces, bueno, primero vamos a ver aspectos de antes de importarlo a Estados Unidos. Definitivamente, digo, un aspecto muy importante de el proceso es probablemente, bueno, pues contratar un agente aduanal americano. Es una recomendación que yo les tengo a ustedes. Definitivamente necesitan a un buen agente aduanal americano que los apoye y les dé el soporte correcto, ¿no? Un agente aduanal americano y también dependiendo de su operación, inclusive un asesor, ¿no? Alguien que lo esté ayudando con consultas, con temas, con todo lo que está cambiando, ¿no? Entonces, bueno, somos una parte importante, bueno, a lo mejor lo digo yo, ¿verdad? Como si no lo fuera a decir, pero la gente americana es una parte importante del proceso de importación de Estados Unidos. Nosotros somos individuos que somos autorizados por Customs and Border Protection para hacer trámites de aduana a nombre de alguien más, ¿no? Y es interesante este respecto porque si yo hago un trámite de aduana a nombre de alguien más, necesito tener una licencia de Customs Broker, ¿no? Pero si alguien lo hace a su propio nombre o una empresa lo hace a su propio nombre, no necesariamente necesita un US Customs Broker, ¿no? Similar a como es en México, ¿no? Pero con una diferencia muy importante que en Estados Unidos, pues no requieren ninguna certificación, aprobación, pasar ningún examen. Si haces entradas a tu propio nombre o al nombre de la propia empresa, no necesitas, digamos, una certificación y no necesitas un Customs Broker, ¿no? Entonces, bueno, esos son los que llamamos los self-filers, ¿no? O empresas que hacen sus propias entradas, ¿no? Y para las demás, los que quieren apoyo, pues pueden contratar a un agente aduanal americano y a un US Customs Broker. Nosotros somos intermediarios entre la aduana y el importador. El concepto de broker se traduce literalmente como intermediario, ¿no? Y como intermediario como otros conceptos que han podido escuchar seguramente como broker de transportación, pues, que es un intermediario en la transportación. Un broker de real estate, pues es un intermediario en la compra y venta de bienes inmuebles. Nosotros también somos un intermediario, estamos entre la aduana y el importador, ¿no? Actuando y fungiendo, haciendo una labor importante. Nosotros somos considerados expertos en cumplimiento aduanal de importación y exportación. Habiendo dicho esto, bueno, sabemos que muchos brokers se especializan en ciertos sectores, en el industrial, automotriz, de electrónico, ¿no? De perecederos, ¿no? Hay muchas facetas, ¿no? Y luego también vemos por diferentes medios de transporte y demás, ¿no? Que también es una parte también muy interesante. Entonces, bueno, ¿qué rol tenemos los US Customs Brokers? O en mi opinión, ¿qué rol debemos tener? Definitivamente tenemos que apoyar o debemos apoyar al importador para que cumplan con las regulaciones aduanales de los Estados Unidos, principalmente declarar mercancías correctamente, ¿no? Cumplir con los requisitos y declaraciones adecuadas, ¿no? Clasificaciones, descripciones, pesos, cantidades, país de origen. Otro aspecto muy importante que a veces veo que batallamos en la operación, valuación de mercancías, un aspecto muy importante ligado a la recaudación, por supuesto, de impuestos, taxes u otros cargos que se deuden a la aduana americana, ¿no? Muy importante, ¿no? Y aunque no paguemos impuestos, tenemos que evaluar nuestra mercancía correctamente para propósitos estadísticos, ¿no? Una parte muy importante. Cumplimiento con regulaciones de otras agencias de gobierno de los Estados Unidos como FDA y USDA y otras, ¿no? Es una parte también muy importante. Hay más de 50 agencias de gobierno que pueden regular la importación de un producto. Entonces, es muy importante que estemos conscientes de con quién tenemos que cumplir, ¿no? Y como Customs Brokers debemos de alertar mínimamente los requisitos que se tengan, ¿no? Tú tienes estos requisitos, hay que cumplirlos, ¿no? Hay unos que son muy técnicos, ¿no? Pero mínimamente vamos a decir, tienes que cumplir con estos parámetros de información para al menos propósitos aduanales. También la correcta declaración y cumplimiento de tratados o programas de comercio exterior. También debemos informarles cuándo y cómo hay que declarar una preferencia arancelaria y cuándo no se puede, ¿no? Mínimamente. Y por supuesto también correcto resguardo de documentos en nuestra propia gestión y también apoyarlos ustedes a que tengan su documentación. Una parte muy importante. El rol de los License Customs Broker, ahora también, como les platicaba, también tenemos una responsabilidad o también estamos en medio de la aduana americana, ¿no? También nos debemos nuestra gestión a la aduana americana, ¿no? Tenemos nuestros clientes y también tenemos la aduana americana. Aunque digamos que nuestra primera responsabilidad sea con el importador o con el cliente, también tenemos una responsabilidad importante con la aduana americana.
y es cumplir con procedimientos y regulaciones dirigidas a customs brokers, nuestros propios requerimientos que nos pide la aduana americana para primero obtener una licencia y después para mantenerla, ¿no? Que ahorita justamente el día de ayer se lanzaron unas reglas nuevas de gestiones de pertinentes a customs brokers, ¿no? Entonces ya tengo mucha chamba para leer el fin de semana, digo, ya estaba enterado de algunas cosas, pero ya tenemos ahí una nueva regulación, abarcan cosas nuevas, cambian cosas de pertinentes a customs brokers, ¿no? Entonces es mi responsabilidad leerlas, entenderlas y aplicarlas en el negocio, ¿no? Por supuesto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Resguardar documentos de nuestra gestión de customs brokers, supervisar a nuestros empleados también, ¿no? Que nuestros empleados estén haciendo las cosas bien, ¿no? Tenemos que supervisarlos, entrenar también a nuestros empleados y también no podemos emplear a personas con antecedentes criminales. Tenemos que también ver con quién nos asociamos, ¿no? Con quién trabajamos, ¿no? No podemos simplemente asociarnos o trabajar con quien sea, ¿no? Tenemos que ver la regulación y cuándo sí, cuándo no, y cómo compartir negocio. Es una parte que también nos pide la aduana americana. No podemos intimidar a ustedes, a los importadores, no podemos participar en actividades ilegales, no podemos enviar información a la aduana que sepamos sea falsa, ¿no? Es una parte muy importante. Nosotros, los agentes aduanales americanos, no somos considerados responsables solidarios, ¿no? Como lo son los agentes mexicanos, ¿no? Entonces, es una parte importante, ¿no? Y por eso, pues, no estamos revisando las mercancías antes de cruzar a los Estados Unidos. No tenemos que ir a tu planta en México para asegurarnos de que sean las cantidades, el país de origen, la evaluación. No lo checamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos obligados. Aún así, no podemos enviar información a la aduana que sepamos sea falsa, ¿no? Si un importador me dice esta fracción no es, pero quiero usar otra, por favor, ponla. Si ya lo sé, no puedo aplicarla, ¿no? Si veo algo que está evidentemente equivocado, no lo puedo transmitir. Una parte importante. Y, por supuesto, también participar y apoyar los programas de seguridad de los Estados Unidos. Entonces, bueno, ese es nuestro overview de los agentes aduanales americanos. Y eso me lleva, Carlos, a la primera pregunta de encuesta, ¿no? A ver si cómo funciona. Aquí la vamos a ver, supongo, Carlos. Sí, ya la tengo aquí preparada, entonces ahí les va para que puedan interactuar. Y la repaso aquí. Yo también la voy a ver, ¿verdad? Ok, perfecto. Sí. Entonces, como les comentaba, está la opción del importador contratar a un agente aduanal americano o puede hacer sus propias entradas si es a su propio nombre o a su propia empresa. En base a esto, ¿qué proporción de las entradas de los Estados Unidos piensas son manejadas por US Customs Brokers, contrario a que sean manejadas directamente por el importador o por el individuo que están haciendo mercancías? ¿Qué proporción? ¿Cuántas las maneja un broker y cuántas las maneja otra parte? Ya tengo una, ya tenemos, ahí damos 30 segundos más o menos. Ya veo que van entrando las respuestas. Sí, siguen contestando. Tú me dices, Carlos, ¿verdad? Cómo se vaya viendo. Les damos unos segunditos más. Tú me dices, sí. Sí. Yo creo que ya Voten, que no les dé pena, no pasa nada. Sí, no pasa nada, no haber No, reprobados ni nada. Ni penalidades, ni mucho menos, ¿eh? señalados tampoco. Y de todos modos, si no tienen la respuesta, pues coloquen alguna, ¿no? Ya de todos Sí, modos. claro, digo, no pasa nada. Lo que ustedes piensen es lo que me interesa saber, ¿eh? ¿Qué piensan Exacto. ustedes? ¿Cómo piensan que se mueve este tema que les presenté? Bueno, finalizamos la votación. ¿Ok? Me dice si puedes ver los resultados, a ver. Si los veo aquí, ¿se hace un pay o algo o así lo vemos? Digo, así lo veo bien como quiera. Entonces, el 79% de ustedes dijeron que es entre el 50 y el 90%, 16% dijo que es más del 90% y el 5% menos del 50%. Bueno, pues ahí digamos que estamos, la gran mayoría estuvo equivocada, ¿no? Más del 90% de las entradas, de hecho, más del 95% las maneja un US Customs Broker, ¿no? Entonces, aunque en Estados Unidos existe la opción de que el propio importador haga sus propias entradas como empresa o como individuo, aún así la gran mayoría
de las entradas las hace un US Customs Broker, ¿no? Entonces, bueno, una parte muy, muy importante que aunque está, digamos, liberalizado esta parte, aún así el mercado busca usar un agente aduanal americano. Qué interesante, ¿no? Bueno, ya les comenté esa parte, ¿no? Entonces, hasta ahorita creo que tengo chamba, ¿no? Hasta al parecer, ¿no? Muy interesante. Perfecto. Entonces, bueno, ya podemos quitar la pregunta, la quito, ¿verdad? Y continuamos. Sí. Entonces, gracias por sus opiniones. Yo como me parece interesante presentarles esa estadística que a mí también cuando la vi dije, bueno, es interesante entender esto, ¿no? Por cómo son las dinámicas y también por las comparaciones que podemos hacer hacia México, ¿no? Y cómo ves allá en México, oye, liberaliza el proceso de agentes mexicanos. No, que sí, que no. ¿Qué pasaría, no? Yo creo que es un tema a lo mejor para un panel después, ¿qué pasaría, no? ¿Las empresas cambiarían de gestión o seguirían utilizando agentes mexicanos, no? Si es como en Estados Unidos, seguiría la gestión recargada en agentes mexicanos, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo esa parte. Eso es aparte, ¿no? Es otro tema. Entonces, bueno, avanzando también, bueno, una parte importante es que tengas a tu agente aduanal americano. Después también tenemos ahora la figura de una fianza, ¿no? Toda importación a Estados Unidos requiere la presencia de una fianza, ¿no? Una fianza, o en inglés, customs bonds. Una fianza significa una seguridad, un compromiso, como un seguro, ¿no? Que se presenta y que protege el ingreso del gobierno de los Estados Unidos. No nos protege a nosotros como importadores, no nos protege a nosotros como US Customs Brokers, protege al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, toda importación deberá estar protegida con una fianza que beneficia al gobierno americano. Si el importador no cumple con sus responsabilidades, desde presentación de información, pago de impuestos, otras agencias de gobierno, información estadística y demás, esa fianza deberá cubrir el daño que el importador no pague. Entonces, una parte importante. Seguramente ustedes, bueno, si tienen un volumen y están importando, utilizan una fianza. Tenemos dos tipos de fianza, la llamada de embarque único, fianza de embarque único, Single Entry Bond, que es diseñada para un solo embarque. Y después tenemos el Continuous Bond Application o la fianza continua, que está diseñada para múltiples embarques. Si ustedes tienen una operación regular, bueno, tienen una fianza continua seguramente, ¿no? Que es, digamos, más eficiente en el aspecto que la estableces, te la valida el surety company o la empresa afianzadora, que es un tercero, es como una empresa de seguros, por así decirlo, y hacen otras cosas, y ya te valida y ya la tienes, digamos, fija, ¿no? De lo contrario, pues tendrás que hacer una fianza por cada uno de los embarques, que es un trámite adicional, cuesta más, ¿no? Si tienes buen volumen de operación, y por lo que la gran mayoría de importadores recurrentes, obviamente, usan una fianza continua. Es importante entender a qué nos estamos comprometiendo cuando tenemos una fianza de uso continuo y que por este método nuestras mercancías son liberadas de manera inmediata, ¿no? O tenemos un proceso simplificado de liberación en la aduana americana. Algunos de estos conceptos pues pueden ser obvios, ¿no? Otros a lo mejor no tanto, ¿no? Que es importante entender como importadores a qué nos estamos comprometiendo. Nos estamos comprometiendo a pagar impuestos, taxes u otros cargos, por supuesto, ¿no? Me comprometo a pagar lo que te deba aduana americana. A hacer una entrada completa, ¿no? A entregar toda la información que por regulación estoy obligado a presentar, desde mi 7501 como cualquier otra información que requiera otra agencia de gobierno, ¿no? También información estadística es importante, ¿eh? Y es multable, ¿no? Y nos salvamos, ¿no? A veces escucho por ahí gente que dice, bueno, pues sí me equivoqué en la fracción, pero pues no pagaba impuestos como quiera porque es TIMEC, no pasa nada. No, sí pasa, ¿no? O me equivoqué en este dato, pero bueno, pues qué más da, digo, no le quedé debiendo nada a la aduana, ¿no? No importa, no se importa, ¿eh? También la información estadística es importante y nos multan igual, ¿eh? O sea, digo, ahí los niveles de multas son diferentes, pero sí hay una repercusión legal igual, ¿eh? No nos salvamos. También nos estamos acordando producir documentos y evidencias. También retornar la mercancía a la aduana americana. Como tenemos un proceso de simplificado de liberación, si la aduana se da cuenta que no cumplimos con alguna provisión de liberación, nos va a pedir que retornemos la mercancía. Entonces, bueno, hay que estar muy al pendiente de esta parte y de manera inicial, obviamente, cumplir, ¿no? ¿Cuáles son las principales provisiones? Bueno, algún requerimiento de otras agencias de gobierno. Marcado de país de origen, no es lo que a veces también sucede, que no está bien marcadas las mercancías con su país de origen y la aduana se da cuenta, pide alguna información, alguna foto o algún diagrama, oye, no está, entonces, bueno, regrésame las mercancías. No estás cumpliendo con provisiones de liberación.
Etiquetar otras agencias de gobierno también es muy importante. Mercancías no seguras que alguna agencia esté rechazando, ¿no? Como FDA, CPSC, también nos pueden obligar a retornar mercancías. También estamos acordando rectificar cualquier falta en provisión, corregir cualquier aspecto que estemos entregando de manera incorrecta a la liberación que la aduana se percate y que debemos de hacer proactivamente, no solo si la aduana se percata. Acuerdo que las mercancías serán examinadas y cualquier reembolso y exoneración de los Estados Unidos que sea requerido por regulación. Entonces, bueno, es a lo que nos comprometemos con la fianza, ¿no? Y por eso ustedes observan que sus mercancías mayormente son liberadas de manera inmediata. O sea, realmente no, la aduana no te está checando todo y cada punto de tu entrada, no está viendo tu evaluación, tus aranceles, si vas a pagar o no. No, la aduana está viendo que cumplas con provisiones de liberación, principalmente aspectos básicos, que tengas una fianza, que cumplas con otras agencias de gobierno y te lidera, ¿no? ¿Por qué? Porque después viene un proceso también donde ya entregas toda la información. Y esto lo vamos a platicar. Si no cumples, hay una fianza que protege el ingreso del gobierno de los Estados Unidos y que te obliga a tu responsabilidad como importador. Entonces, muy importante esta parte. Y esas son fianzas, ¿no? También, bueno, antes de importar, tenemos que darnos de alta con la aduana americana, ¿no? Esto se hace mediante el formato 5106. Hay que presentar un formato de registro aceptable. Típicamente es el IRS EIN, IRS Employer Identification Number. Mucha gente le dice el Tax ID, pero no es propiamente un Tax ID, ¿eh? Digamos, es un IRS Employer Identification Number con sufijo que se puede dar de alta para propósitos de aduana. También un número de seguro social. Como individuo se puede importar a tu nombre como importador en Estados Unidos. CBP Assign Number, también empresas extranjeras pueden darse de alta como importador en Estados Unidos y así también pueden hacer importaciones designando un agente y, por supuesto, cumpliendo con todas las provisiones. Es una pregunta muy importante. Ahí también estamos dando de alta un contacto, una dirección. Si cambiamos nuestros contactos, nuestras direcciones, hay que actualizar este formato o esta información, porque la aduana puede pedir o puede mandarnos correspondencia y si no nos localiza, puede detener tu mecanismo de liberación inmediata porque no te localiza, no sabe dónde estás. Entonces, a veces pasa eso, ¿no? Que las empresas se cambian y no notifican propiamente a la aduana. Otra parte muy importante es, bueno, entender cuáles son los principales cargos que vamos a ver a la importación. Tenemos el MPF, el Merchandise Processing Fee, que es equivalente al DTA en México. Esto es un cargo ad valorem del 0.3464%. Es muy bajo, es menos del 1% de su valor, del valor de las mercancías. Y no excede, hay un máximo de $575.35 y hay un mínimo de $29.66. Ese es el MPF. Ahora, tenemos que pagarlo en toda entrada formal a menos de que esté exceptuado. ¿Cuáles son algunas excepciones? Hay más, pero las más comunes, en mi opinión, en el entorno que manejamos México, Estados Unidos, sería TIMEC, preferencia arancelaria bajo TIMEC, te exenta del pago del MPF y también mercancía importada bajo capítulo 98 de la tarifa americana. Provisiones de retorno en su mismo estado o avanzando en valor, te puede traer una provisión o una reducción o eliminación de pago de MPF. También, si ustedes manejan importaciones por puerto, tenemos el llamado Harbor Maintenance Fees, que son cargos para mantenimiento de puerto. Esto también es un cargo de valor del 0.125%, es menos del 1%, es menos inclusive que el MPF, pero no hay mínimos ni máximos, ¿no? Y no se exceptúa de manera general, a menos en estos tres casos que presento aquí, y se paga, ¿no? Eso es para que el puerto pues, siga manteniendo operaciones, mantenimientos y demás, ¿no? Como lo dice su nombre. Entonces, bueno, estos son los fees más comunes que vamos a ver. No son los únicos, ¿no? Naturalmente tenemos nuestra tasa general de importación a Estados Unidos, que también es exceptuada si tenemos alguna tratado de libre comercio, preferencia o programa de preferencia arancelaria. TIMEC, ¿no? El más común en nuestro entorno. Y también hay más, ¿no? Hay remedios comerciales que hay que tener muy presentes, como sección 301 a producto chino, 232 acero aluminio, terceros países, no aplica a México y Canadá al momento, sección 201 y también el más clásico o el más común de los remedios comerciales, antidumping, countervailing duties, cuotas dumping, cuotas compensatorias. Hay que estar muy conscientes siempre de esa información. Hay que hacer nuestro análisis completo de determinación de país de origen, por supuesto, y después si me aplica cualquier remedio comercial y aranceles para estar pagando correctamente. Una de nuestras responsabilidades de las principales ante la aduana americana como importadores.
Y bueno, recibo sus preguntas. Gente, una pregunta con toda confianza pueden aquí ponerla en el chat, las vamos viendo. Si no las contestamos ahorita al final, si no, no las llevamos de tarea con gusto y continuamos. Entonces, continuamos el proceso ahora hablando de la preparación del embarque. Uno de los aspectos principales de preparación de nuestro embarque sería, por supuesto, un correcto marcado de país de origen. ¿No? Es muy importante que ustedes consideren procesos de determinación de país de origen primeramente y después, en base a esa determinación, un correcto marcado de país de origen. Es un tema que ha tomado muchísima importancia, sobre todo con, digamos, la presencia de remedios comerciales, ¿no? Que tenemos más definitivamente en los últimos años. Entonces es muy importante que estemos llegando a una correcta determinación de país de origen, ¿no? Es la primera parte, ¿no? Y segundo, que estemos marcando el país de origen. Lo que quiere la aduana es que el consumidor final o quien recibe la mercancía esté consciente del país de origen para que así base su decisión de compra o de prospección de producto, si así lo desea. Si alguien quiere enfocarse en el país de origen y dice, bueno, yo quiero saber este producto contra el otro que puedo comprar, qué país de origen es cada uno, y así tomo mi decisión, bueno, la aduana americana vigila que tenga esa información de manera adecuada, ¿no? Principalmente. Entonces, bueno, todo producto, aunque a menos de que esté exceptuado por ley, deberá estar marcado con su país de origen, a menos que si el producto está exceptuado, el contenedor deberá contener el país de origen de las mercancías, ¿no? Y como comento, todos estos temas se amplían muchísimo, pero sí quiero definitivamente ponerlos en su radar para que le den esa importancia, ¿no? Y ya cuando vean esos temas, digan, Adrián, bueno, queremos hablar solamente de determinación y país de origen, con gusto armamos otro evento y lo platicamos a detalle, ¿no? Entonces, con gusto. También recordemos que tenemos que considerar determinación de país de origen y también considerar preferencia arancelaria, ¿no? Aquí también lo vemos de manera muy general, pero lo que le quiero comentar en este aspecto es que la preferencia arancelaria basada en el TIMEC o el análisis del TIMEC solamente te da un resultado, ¿no? Que es un sí o un no. ¿Tienes preferencia arancelaria o no tienes preferencia arancelaria? No, el análisis TIMEC no te está dando un país de origen, no te está dando una determinación de país de origen. Para eso hay que ver las reglas de la parte 102 para poder determinar país de origen correctamente ante las regulaciones de la aduana americana. Y si estamos en presencia de posibles remedios comerciales, tenemos que también incorporar un análisis de transformación sustancial, ¿no? Entonces ahí también se complica un poco más si ustedes están en presencia de posibles remedios comerciales, es decir, tienen insumos los cuales son sujetos a remedios comerciales por los Estados Unidos. Entonces es muy importante entender esa diferencia entre lo que es preferencia arancelaria, el análisis que hago para tener un sí o un no, y la determinación correcta de país de origen, ¿no? Muy importante. Veo a veces que la gente se confunde, ¿no? Dice, bueno, es que tengo TIMEC, entonces automáticamente México, mi país de origen. No necesariamente, ¿eh? Tú puedes tener un tubo canadiense que lo cortas a la mitad, un tubo que tiene preferencia arancelaria bajo el TIMEC de Canadá, lo cortas a la mitad y lo quieres retornar. Ahí muy posiblemente, de manera general, tu producto no se consideraría como origen México ante la regulación americana, porque no estás haciendo nada más que cortarlo, ¿no? Pero sí tienes una preferencia porque el producto, el insumo inicial, tenía una preferencia, ¿no? Entonces no la pierdes por cortarlo a la mitad, ¿no? Porque lo haces en la región, lo haces en México en este caso. Entonces, bueno, es un ejemplo, digamos, muy sencillo, pero sí ilustra en las situaciones donde no necesariamente tenemos un país de origen, México, cuando tenemos un avance en valor en México y una preferencia arancelaria TIMEC, ¿no? Muy importante. De hecho, el TIMEC separa esos conceptos. Tú puedes tener una preferencia arancelaria TIMEC y no necesariamente un país de origen México. La entrada no te va a causar ningún problema, ¿eh? Tú puedes declarar país de exportación México, país de origen Canadá, preferencia arancelaria TIMEC y no hay ningún problema. Eso el tratado lo acepta perfectamente, obviamente con su sustento adecuado. Entonces, bueno, sí quiero poner este tema que me parece muy importante. Ahora, ya que determinamos nuestro país de origen, tenemos que también marcar las mercancías. El método sugerido es el siguiente. El marcado debe ser legible, indeleble y permanente. No legible es decir que se vea, que el tamaño sea un tamaño adecuado, que vaya conforme a la demás información del producto, que sea indeleble, que no se borre, que no se manche, y permanente, que permanezca en el producto hasta que llegue al consumidor final. Ciertos productos tienen requerimientos específicos de marcado, pero la generalidad es que esos son los criterios generales. La aduana no te obliga
necesariamente a que sea cierto tamaño de letra, que sea bold o que no. Típicamente no, algunos productos sí, si alguien tiene una duda de eso me avisa, pero sí te obliga a estos parámetros principales. Entonces, es muy importante que estemos presentando mercancías con país de origen al momento de la importación a Estados Unidos. O sea, si no, nos van a detener la mercancía si lo descubren al momento de la liberación, y si no lo descubre la aduana al momento de la liberación, nos puede pedir un retorno de mercancías y un remarcado, y se empieza a complicar la situación, sobre todo si ya liberamos nuestras mercancías, ya están con el cliente final, ¿no? ¿Cómo le haces para recuperar mercancía? Ahí empiezan los problemas más marcados, ¿no? Entonces, bueno, muy importante cubrir esta parte. Entonces, es lo que comentaba, ¿no? En cuestión de marcado, las mercancías deben estar marcadas correctamente, o la aduana te va a pedir que retornes las mercancías a posesión de la aduana americana, y es también, como vimos, una condición de la fianza, ¿no? Entonces, muy importante estar al pendiente de estos temas de marcado de país de origen mínimamente. Y si ya tu producto le aplica algún otro requerimiento de otra agencia de gobierno, puedes tener más requerimientos de marcado dependiendo del producto, ¿no? Si es un alimento, si lo regula FDA, pues tiene los nutrition facts, el contenido neto, ¿no? Si tu producto es un artículo de consumo, lo regula CPSC, Consumer Product Safety Commission, tienes que poner advertencias, instrucciones de uso, ¿no? Otros aspectos también. Pues bueno, pero mínimamente etiquetado de país de origen es lo que le aplica a todos los productos, ¿no? Muy importante. Entonces, bueno, aquí continuamos, y al continuar les tengo otra pregunta, ¿no? Otra encuesta. Vamos a hablar ahora del proceso del cruce de la aduana americana, y en Estados Unidos también tenemos diferentes tipos de entradas a los Estados Unidos. Tenemos de manera general, definitivas, también tenemos de manera temporal, también tenemos sujetas antidumping, sujetas a cuota, entradas de almacén, entradas de foreign trade, son diferentes tipos de entrada. Entonces, si podemos poner ahí la encuesta, Carlos, para leerla. Mi Listo. pregunta a ustedes es, ¿qué proporción piensan que de las entradas a los Estados Unidos son de tipo definitivo o de tipo 01, o a lo mejor equivalente a la 1 en México? ¿Qué proporción? ¿Qué tantas de las entradas a Estados Unidos son de tipo definitivo y qué tantas son de otro tipo? Entonces, bueno, pues ahí, no, Adrián, pues yo creo que definitivas son el 10%, bueno, pues entonces son menos del 50%. ¿Cómo ven ustedes esta parte, no? ¿Qué tantas entradas son de tipo definitivo los Estados Unidos? Contrario a otro tipo. Ya están entrando las respuestas. Sí. Bien, que no les dé pena, ¿no? Veo más participantes. Adelante, no pasa nada. No me llegan sus nombres y sus direcciones, lo que contestaron. No pasa nada. No les voy a reclamar. No, y aparte está tricky la pregunta también. Sí, ¿verdad? Sí se entiende, ¿verdad? Sí. ¿Qué proporción o qué tantas son? Entonces, si tú piensas que la gran mayoría son de tipo 01, pues contestarías más del 90. Si tú piensas que casi ninguna, pues contestarías menos del 50%. Es lo que contestas más o menos, ¿no? Espero que esté clara la pregunta. Bueno, ¿Cerramos? cerramos Adrián, te Ok. mando los resultados. Ok. Entonces, bueno, viendo los resultados, la gran mayoría de ustedes piensan que es de entre el 50 y el 90%. Bueno, pues nuevamente no los quiero, los sorprendo con que, de hecho, más del 95% de las entradas a los Estados Unidos son de tipo definitivo. La muy gran, alta mayoría de las entradas a los Estados Unidos son de tipo definitivo, ¿no? No temporal, no de antidumping, no de cuotas, son definitivos, son para consumo en los Estados Unidos, ¿no? Qué interesante, ¿no? Yo me pregunto si en México es así, ¿no? ¿Qué proporción habría de entradas definitivas contra temporales en México? Porque hay mucha temporalidad, al Sí. menos en la industria que conocemos a México, ¿no? Pero aún así, la gran mayoría de las entradas a Estados Unidos son de tipo definitivo, ¿eh? Ahora, habiendo dicho esto, hay como en Estados Unidos no se paga un IVA o un VAT a la importación a nivel federal en la gran mayoría de los productos, pudiera ser que una empresa diga, ¿sabes qué? No pago impuestos, no pago IVA, pues yo importo de manera definitiva, aunque después vaya a reexportar estos productos.
o que vaya a ponerlos en algún producto para reexportar. Entonces, probablemente esa estadística que tenemos no explica la totalidad de la importación que es finalmente reexportada a los Estados Unidos, pero bueno, sí explica el tipo de entradas que aplicamos, ¿no? Y nosotros los brokers, la gran mayoría que manejamos, al menos yo en lo personal creo que sí me ajusto muy bien esta estadística, son de tipo 01, tipo de consumo, ¿no? Es lo más común, ¿no? Y ustedes me dirán en su operación qué tantas importaciones definitivas tienen Estados Unidos de consumo y qué otras de otros tipos, ¿no? A ver si entran en la estadística, ¿no? Del 96% me dicen, no, Adrián, yo estoy diferente, ¿no? Sería interesante saberlo, ¿no? Entonces, bueno, con esto ya nos adentramos al proceso de importación de mercancías a los Estados Unidos. Ya empezamos a platicar de esto, ¿no? Pero de manera general, recordemos que el proceso de importación o de liberación a los Estados Unidos es un proceso de dos partes, ¿no? El primero es presentar todos los documentos necesarios para determinar si la mercancía puede ser liberada por CBP. Y es importante que sepamos esto, ¿no? Al momento de que nuestras mercancías cruzan por la aduana americana o son liberadas por la aduana americana, los oficiales no están preocupados por si tú vas a pagar, si calculaste los impuestos bien, si la tasa arancel está correcta, etc., etc. No están preocupados de eso realmente, ¿no? Están preocupados de saber si tienen todos los elementos, si hay una fianza cubriendo la importación del producto y si están todas las agencias de gobierno involucradas satisfechas con la liberación de las mercancías. Y es lo que hacen, ¿no? Y por eso vemos que tenemos un proceso muy eficiente de liberación. Ahora, no significa que no sea importante, ¿no? Y no significa que otros oficiales u otras partes de CBP no se enfoquen en lo que sigue, ¿no? Claro que sí, es muy importante porque ya que la mercancía es liberada, tú como importador tienes 10 días hábiles para presentar tu 7501 y hacer los pagos. Y aquí vienen otras áreas de CBP que sí tienen injerencia y que sí vigilan aspectos de la presentación de 7501. Hoy estás presentando información correcta, oye, si tienes preferencia arancelaria o no, pásame información, si etiquetaste bien, si tienes clasificaciones bien, país de origen lo tienes bien. Entonces ahí viene toda esta parte, ¿no? Por lo que mi mensaje para ustedes es, si cruzamos la mercancía, no pensemos que ya la hicimos, ¿no? O no tengamos un pensamiento de que ya la aduana la liberó, ya la hice, ¿no? Con todas las dudas que tenía, ya la libré. No la hemos librado, al contrario, empezamos apenas enfocándonos en compliance, apenas empezamos el proceso. Hay que presentar 7501, hay que pagar y la aduana te puede cuestionar de manera general hasta 5 años después, que es el estatuto de limitaciones conforme a regulación. Entonces, tenemos que estar listos, ¿no? Y siempre presentando información correcta. Y si tenemos algo equivocado, corregir, ¿no? Porque tenemos muchos mecanismos de corrección que nos habilitan a hacerlo sin mayor penalidad, ¿eh? Pero pues no dejemos la información equivocada o no tengamos algún patrón de errores que la aduana nos observe y ahí sí nos metemos en problema, ¿no? Entonces, bueno, ese es el proceso de dos pasos principales que les comentaba, ¿no? La gran mayoría de la información se envía mediante intercambio electrónico de datos EDI, ¿no? Nosotros los brokers tenemos un sistema que le llamamos ABI, interfaz de broker automatizada, y en base a eso enviamos información en un intercambio de datos electrónico, EDI. Y así podemos enviar la información electrónica. La información que enviamos es de manera electrónica. Sí, la aduana puede pedir información en papel y sí la pide, pero la gran mayoría de las transacciones son electrónicas, no estamos presentando papeles. Lo que ustedes nos mandan, lo resguardamos, lo tenemos en nuestro archivo, pero no mandamos papeles a la aduana americana, mandamos información electrónica, ¿no? Y de aquí la importancia que tenemos en toda la tecnología que podamos tener para hacer más eficientes todos esos procesos de intercambio de información, ¿no? En tanto ustedes nos puedan dar la información de manera electrónica, nosotros la podemos captar en nuestro sistema y transmitir íntegramente a la aduana americana, sin meterle mano, ¿no? Sin meterle mano donde no hay valor, ¿no? Es decir, si ustedes manejan una operación en aquí está mi factura, broker, captúrala, ahí estamos metiendo mano, sin agregar valor, francamente, y podemos equivocarnos, ¿no? Si nos mandan la información en un aspecto EDI, tiene un archivo que podamos subir o cargar o que ya haya una interfase ya ligada a nuestro sistema, mandamos la información íntegra a la aduana americana y podemos enfocar nuestro tiempo en asesorarlos, ver temas de cumplimiento, de auditorías, de que estén dando la información correctamente, de evaluación, de clasificación, de país de origen, de aplicación de remedios comerciales o no. Invertimos nuestro tiempo en analizar la información y asesorarlos, no en capturar. Entonces, bueno, muy importante para ustedes. Les recomiendo que tengan ya si no es que lo tienen ya, que tengan un proceso activo de automatización
de su información y que tengan un broker y agente al mexicano que apoye y que tengan la infraestructura para tomar esa información de manera eficiente. Y no solo eso, ¿no? Que al momento que la tenga así, ya bien padre, ¿no? De que nomás le da enter, pues esté tan naturalmente asesorando y esté desquitando lo que les cobra con la asesoría y con valor agregado, ¿no? Porque pues también nuestra estrategia, no, yo le mando todo, me cobre como que el broker ni figura, ¿no? O el agente mexicano. No, 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 que sí figuran, ¿eh? Que desquiten lo que les pagan, ¿no? Entonces, muy importante, muy interesante. Y como vimos en la encuesta, el 96% de los 7501 son de tipo de consumo. Son definitivas, la gran mayoría de la importación de Estados Unidos son de tipo definitivo, ¿no? También tenemos otro aspecto importante, interesante, que es el llamado e-manifest. Esto lo genera el transportista, ¿no? El transportista es responsable de esta parte. Digo, no lo veo a detalle, pero a veces la confusión que escucho es, bueno, no, es que el e-manifest también lo tiene que hacer el broker. No lo tenemos que hacer. Sí lo podemos hacer como agentes del transportista y lo podemos hacer sin problema, pero el transportista es el obligado a hacer el e-manifest. Lo que hace el transportista es liga el número de entrada que nosotros definimos o el número de control en base a la entrada que nosotros definimos como brokers. Él le agrega información propia del transporte, chofer, origen y destino principalmente, y ya con eso se presenta ante la aduana. Pero si el transportista lo hace mal, pues y no lo hicimos nosotros, pues no es nuestra culpa tal cual, ¿no? Es una responsabilidad del transportista, ¿no? Inclusive hemos tenido conversaciones inclusive con CBP, ¿no? Porque CBP dice, oye, está equivocado el e-manifest. Broker, ¿por qué no lo has corregido? No, yo, bueno, depende, ¿no? Si no lo hicimos nosotros, es del transportista, pero por supuesto también estamos para ayudar y asesorar a nuestros compañeros transportistas en esa gestión. Adrián, ahí tenemos una Date. pregunta, aprovechando ahorita A que ver, hiciste el cambio de claro, plantilla. adelante. A ver. Dice, Paula, gracias. Adelante, Carlos. sí, si necesito importar mercancías de Estados Unidos a México, ¿mi agente aduanal puede hacer este proceso o es necesario que me asesore con un US Customs Broker? Importar mercancías de Estados Unidos a México, ¿verdad? Entonces entiendo bien ahí, digamos, lo que es la parte americana que es típicamente involucrada es una declaración de exportación al Departamento de Comercio, a la Oficina del Censo, y eso interesantemente no es lo que la aduana considera Customs Business, entonces no se requiere una licencia, te puede apoyar otra entidad en Estados Unidos. Ahora, habiendo dicho esto, la declaración de la exportación también es un aspecto muy importante y hay muchas situaciones donde freight forwarders u otras partes lo hacen sin el conocimiento adecuado y te pueden meter en problema a ti, ya sea beneficiario en el extranjero o USPPI exportador americano. Entonces, igualmente no tiene que ser un agente americano, pero te recomiendo que si no es un agente americano, sea alguien que sepa declarar correctamente tus mercancías a la exportación. Recientemente hubo operativos de verificación de declaraciones de exportación aquí mínimamente en FAR y en Laredo, y hubo multas a operaciones que no estaban haciéndolo adecuadamente. Entonces, sí te recomiendo que lo tengas bien amarrado, ¿no? Mi recomendación era, sí, asesórate con US Customs Broker, aunque no tengas que en esa parte. Si bien entiendo tu pregunta, Paula. Sí, gracias, Adrián. Un gusto. Okay. Entonces, como platicábamos, el manifiesto, el e-manifest o manifiesto de transportista es, como su nombre lo dice, responsabilidad del transportista, ¿no? La entrada es nuestra responsabilidad, ¿no? Si el transportista hace todo correctamente, llega a la aduana, la entrada no está vigente, no se refleja, la entrada trae todo mal, bueno, ahí sí ya tenemos que nosotros solucionarlo. Pero típicamente la operación, habiendo dicho todo esto, tenemos muy buena operación y transportistas y brokers, ¿eh? Realmente no quiero decir lo contrario porque realmente sí tenemos un muy buen funcionamiento. Y es una parte que ustedes también deben buscar, ¿no? Un broker y un transportista que colaboren, que se sepan colaborar para llevar una buena operación. Definitivamente es importante. No la veo a detalle, pero bueno, también tenemos aquí información de la principal información que contiene un e-manifest. Y bueno, ahí lo van a tener la presentación para que ustedes la puedan consultar sin ningún problema. También, bueno, si su cadena completa, incluyendo su planta, su transportista, su, digamos, importador, su bodega de recibo es CityPass, certificada CityPass, pueden utilizar el esquema FAST, ¿no? Que son líneas exclusivas para un acceso más eficiente y más rápido a los Estados Unidos. También tienen revisiones mínimas o reducidas y también es algo que, bueno, les recomiendo revisar si a ustedes les conviene.
es muy beneficioso para su operación. También FAST, la aduana ha determinado o ha comentado en múltiples ocasiones, si bien a lo mejor no formalmente, que si hay algún riesgo o algún suceso que limite la importación de mercancías como un atentado terrorista, algún problema que prevenga a la aduana atender todo el cúmulo de importaciones, le darían prioridad a solamente FAST o CITIPAT, ¿no? Entonces también en todo este tema que estamos viendo en la cadena de resiliencia, vale la pena considerar cómo puedo aumentar mi resiliencia en mi cadena de suministro. Si no tienen CITIPAT, teniendo CITIPAT definitivamente, ¿eh? Y es un paso que les puede mejorar mucho su operación, ¿no? Por lo que les comento, ¿no? Entonces, bueno, muy importante. Si alguien tiene una pregunta o comentario, estoy a sus órdenes en esta parte. Ok, entonces cuando quiero hacer una entrada, ¿qué necesito? Bueno, necesitas mínimamente tu manifiesto de transportista, el que genera el transportista, por supuesto. Recordemos que el transportista lo genera tomando como referencia una entrada o un control, un número de control relacionado a la entrada proporcionado por el US Customs Broker, nosotros. También no lo manejamos a veces en la práctica, pero lo correcto sería que tenga también un bill of lading, ¿no? Un bill of lading que justifique la propiedad de la mercancía al transportista o la posesión, más bien dicho, de la mercancía al transportista, origen, destinos, cantidades. Entonces, eso siempre es adecuado, ¿eh? Aunque en la práctica a veces, digamos, no lo usamos mucho por digamos, la cercanía y por el aspecto, digamos, muy planito de la operación terrestre, pero es lo correcto, ¿eh? Igual así como aplica en un embarque marítimo, un embarque aéreo, un bill of lading, también un bill of lading en la parte terrestre, son mejores prácticas definitivamente. Mínimamente tienes que presentar una factura comercial, por supuesto. Dependiendo de tu producto, pudieras tener más requerimientos de declaración de información, ¿no? Entonces también hay que tener eso en la mente, ¿no? Que digo, y no por siempre decirlo, ¿verdad? Pero pues siempre tenemos excepciones, ¿no? Siempre tenemos requerimientos adicionales. Aquí el punto es, ¿caigo yo en esas excepciones, en esos puntos adicionales como importador o no? Hay que conocer nuestro producto, ¿eh? Y nuestras regulaciones que nos aplican. También un packing list si fuera apropiado, si tengo una complejidad en mi carga, muchos tipos de productos, lo adecuado sería tener un packing list, ¿eh? Porque es para que el oficial pueda revisar la mercancía, pueda ver tu packing list y decir, bueno, pues cuántos cartones son de qué producto, cuántos del otro, cuántas tarimas, cómo viene la mercancía y que lo puedan revisar. Como comentaba, cualquier otra documentación que requiera otra agencia de gobierno. Aquí ya nuevamente vamos a la particular de tu producto. Hay que conocer nuestro producto y nuestras regulaciones. Información de consignatario, pues también eso se incluye digamos, en el proceso de entrada, ¿no? Y así nosotros, brokers, tomamos esa información y te logramos hacer una entrada para la liberación. Y como platicaba, lo hacemos de manera electrónica, ¿eh? No mandamos papeles. De manera general, hay productos que sí requieren un papel, aunque cada vez la aduana más se aleja del requerimiento de documentación para manejar ya sea información electrónica o códigos o fichas de información que validen ciertos aspectos de cumplimiento, como por ejemplo certificados fitosanitarios o otro cumplimiento con otras agencias. Bueno, ya viene la parte electrónica también, que también, bueno, es muy beneficioso. Entonces, cada vez nos apartamos más del papel, ¿eh? También como platicamos el tema de tecnología, ustedes cada vez más hay que apartarnos del papel y manejar información electrónica con nuestro sustento adecuado para record keeping, sin olvidar nunca eso que es muy importante también. El broker naturalmente te asigna un número de entrada, digo, no lo veo de manera detallada, es muy general, ustedes lo conocen, pero bueno, tenemos un número de filer code, los primeros 3 dígitos, después tenemos 7 dígitos que es un consecutivo por el broker, asignado por el broker y un dígito verificador al final, y así ya generamos un número de entrada, entry summary, y ahí ligamos, ¿no? Ahí digo, hay diferentes situaciones, no quiero complicar mucho esta parte, pero bueno, una entrada o primero tenemos un entry, ¿no? De mercancía y después tenemos un entry summary, ¿no? Entonces, un entry es una entrada de mercancías, ¿no? Típicamente, lo más común es que un entry relacione directamente a un entry summary y tengamos uno a uno, ¿no? Pero no necesariamente, digo, diferentes mecanismos pudiéramos tener múltiples entries que relacionen a un entry summary. Si tenemos, por ejemplo, una maquinaria enorme que pongo en 5 vehículos, bueno, pues ¿cómo le hago, Adrián, para declarar una sola maquinaria y una sola fracción y no complicármela? Bueno, podemos relacionar más esos 5 entries en un solo entry summary, por ejemplo. Entonces, bueno, se puede. Un consolidado, ¿no? Similar a como sucede en México, ¿no? Entonces, bueno, es una parte que también podemos considerar, no siempre tengamos en mente
que tenemos diferentes alternativas de entrada de mercancías, ¿no? Inclusive otras que no son de consumo, ¿no? Una entrada de transportación inbound, por ejemplo, una entrada también de otro tipo de producto. Entonces, bueno, tenemos diferentes formas de entradas dependiendo lo que necesitemos, ¿no? Lo pongo aquí en la mesa, creo que es importante. También importación de material hazmat es importante conocerlo. Hay que notificar a la aduana, hay que estar conscientes si nuestro producto se le considera hazmat conforme a los lineamientos de DOT, hay que estar muy conscientes de eso. Y si se considera hazmat, hay que reportarlo a la aduana. Penalidades por no reportar mercancía hazmat puede ser hasta valor total de la mercancía y si nos metemos en un problema, ¿no? Esto es para protección de los oficiales y del tránsito de las mercancías. Entonces, un oficial que no sepa que una mercancía es hazmat, a lo mejor le mete la mano, lo saca la mercancía, la desarman, la empiezan a ver y no saben y se pone en riesgo inclusive la vida de oficiales. Hay que tener mucha conciencia si manejamos importaciones con material hazmat. Aquí les pongo los requisitos que aplican y si alguien tiene una pregunta en lo particular, con gusto, ¿no? Enfoquémonos en nuestros criterios de hazmat que debemos definir nosotros como importadores y si es un insumo que alguien nos vende y no estamos seguros, nuestro proveedor debe de decirnos si su material es hazmat, ¿no? Hasta que lleguemos al productor. Quien produce una mercancía debe saber si es hazmat o no. También, bueno, tenemos planes de contingencia al despacho de aduana americana. Como ustedes seguramente ya han podido vivir, a veces se cae el sistema, ¿no? Ya sea el sistema del broker o el sistema de la agencia de la aduana americana, ¿no? El ACE. Entonces, bueno, tenemos alternativas, ¿no? Ahí también, siempre que haya una situación, recárguense con su broker, ¿no? Los puertos pueden variar criterios de contingencia, pero deben aplicar criterios de contingencia, ¿eh? No debe de parar el comercio exterior por más de 1, 2 o 3 horas, ¿no? Sin que haya una alternativa para cruzar. Tenemos diferentes situaciones que pueden ocurrir cuando hay un plan de contingencia o diferentes causas que generen un plan de contingencia. Probablemente se cayó el sistema de manera parcial, ¿no? Que sí podemos transmitir una entrada, nosotros los brokers, pero el transportista no puede generar un e-manifest o un entry manifest de transportista. Bueno, pues ahí tenemos que incluir toda la información y en el entry incluir toda la información del chofer, del vehículo, de origen y destino, y con eso la aduana valida manualmente el e-manifest y relaciona a un entry que fue transmitido. Si no podemos generar ni el entry ni el e-manifest, tenemos que generar un número de entrada y podemos mandar un set de documentos completo, por así decirlo, para que la aduana lo libere, ¿no? Entonces la aduana ahí no ve nada, ¿no? No lo está viendo, pero confía en el importador, en el broker, ve listo, él dice, bueno, es una operación recurrente, lo libero, ¿no? Pero ahí la aduana sí clarifica que el tratamiento es dispatch. Lo que llaman ellos dispatch es que cuando regresa el sistema, el broker tiene que transmitir todo y si la aduana, el sistema de la aduana genera una revisión, van a pedir que regrese la mercancía. Entonces hay mucha gente que me dice, bueno, pues entonces, pues mejor ni cruzo, no, porque cruzo, pero como quiera no puedo hacer nada con la mercancía, tengo que esperar a que me la liberes, ¿no? Pues sí, entonces así es. Entonces puedes cruzar, pero no la puedes distribuir la mercancía porque la aduana puede pedir su retorno si se genera alguna revisión, algún tema. Entonces, bueno, pues esas son las consideraciones y las decisiones que ustedes deben de tomar, ¿no? Una parte también importante. Pero sí tenemos planes de contingencia, ¿no? Y siempre les recomiendo que cuando vean un proceso lento en transmisiones o totalmente suspendido, detenido, que vean con sus brokers sus alternativas, porque sí hay alternativas, ¿no? Entonces, bueno, pues muy importante esta parte. Y con esto seguimos avanzando. Ahora vemos ya últimos aspectos de después de la importación. Como les platicaba, una vez que se liberan mercancías, apenas empezamos lo bueno, ¿no? En mi opinión, ¿no? Liberación realmente es que la aduana no te ve algún pero después de allá, después de eso, viene lo bueno, ¿no? Tenemos de compliance. Lo básico es correcto resguardo de documentos, ¿no? Hay que guardar documentos, toda tu información, como ya seas importador o como US Customs Broker, hay que resguardarlo correctamente, hay que tenerlo disponible. La aduana, nuevamente, no nos pide típicamente documentos en físico o en archivo electrónico, pero sí nos los puede pedir, ¿no? Y el estatuto de limitaciones son, de manera general, 5 años, de manera general. Entonces, bueno, hay que mantener los documentos correctamente, ¿eh? Aquí, digo, el periodo de retención, como les comentaba, 5 años. En el caso de trámite de drawback son 3 años, que es de las pocas excepciones que hay, pero hay que resguardar documentos. Puedes hacerlo en elementos físicos, en papel,
O si ya has avanzado más, volvemos al tema de la tecnología, la importancia electrónico. No hay que estar ya en temas electrónicos de resguardo de documentos para mayor facilidad, resguardo y seguridad de la integridad de tu información. Pero si lo tenemos en un método tecnológico, tenemos que tener respaldos, ¿no? Tenemos que tener respaldo A, B, C y hasta donde tú consideres por la delicadeza de tu operación. Entonces es muy importante tener esta parte, ¿no? Entonces, aquí también les pongo el apéndice de los documentos que de manera general deben de ser mantenidos por brokers. Los brokers, nosotros mantenemos los documentos que se nos proporcionan relacionados a la importación y los que generamos, pero los importadores tienen que mantener toda su trazabilidad que justifique cualquier declaración que hace la aduana americana. Si hablamos de evaluación, bueno, tus órdenes de compra con tus proveedores, tus pagos a tus proveedores, tus facturas con tus proveedores, ¿no? Entonces la aduana puede irse muy atrás, tus contratos, cartas de crédito, ¿no? Todo lo que fundamentes, lo que utilices para determinar alguna declaración. ¿Tienes una clasificación arancelaria? Perfecto. ¿En base a qué la determinaste, no? Bueno, pues aquí tengo mi resumen de la clasificación o mi determinación de una clasificación y también tengo mis diagramas, bocetos, fotografías de mi producto que la justifica, ¿no? Entonces, aquí la tengo, aduana. Si me la vas a pedir, aquí la tengo, ¿no? Yo como broker a lo mejor no la voy a tener necesariamente, ¿no? Porque si tú me das la información, bueno, yo la pongo, ¿no? Si no me lo consultas, pero la aduana a ti sí te puede pedir más información como importador. Entonces, siempre tengamos esa mentalidad de la dimensión muy amplia que tenemos cuando hablamos de resguardo de documentos y lo que significa, ¿no? Recordemos que ante la aduana no es lo que sabes, es lo que puedes comprobar. Entonces, muy importante que siempre tengamos esa mentalidad en aspectos de compliance. No es que tú sepas que tu mercancía está correctamente clasificada, es que lo puedas comprobar. ¿Okay? Entonces, muy importante esa parte. Y finalmente vemos el proceso de liquidación, que es una revisión de la aduana americana ante los principales campos del entry summary, en temas de recaudación. Entonces, la aduana, cuando presentamos un 7501 entre los 10 días hábiles que platicamos, ese ingreso de información y ese pago se considera provisional pendiente de la confirmación de la aduana americana. La aduana americana después revisa esa información, típicamente dentro de un año, y puede hacer una determinación que la entrada se acepta como fue presentada, es decir, no hay cambios, o te puede hacer un cambio y te puede hacer un cobro, dependiendo de la revisión. Esto lo llamamos liquidación y ocurre típicamente dentro de un año. Hay que estar pendientes de cualquier notificación de liquidación, sobre todo cualquier acción que tengamos sobre liquidación de nuestras entradas, ¿no? Y lo que a veces me preguntan es, no porque la liquidación es en un año significa que la aduana ya no me va a revisar, no. El estatuto de limitaciones se mantiene en 5 años y la aduana, aún con entradas liquidadas, puede reliquidar o inclusive hacer una auditoría y tomar alguna acción en base a cualquier provisión de la regulación que no sea hecha correctamente, cualquier declaración equivocada, cualquier problema que tenga. Y bueno, ya casi estamos en la recta final. Digo, aquí ya estamos en la hora. Igual que otros 10 minutitos terminamos esta parte y pasamos a preguntas. Quise dar algún overview principal de los principales campos del Entry Summary. Este es el Entry Summary, ¿no? Un formato. Digo, no lo vemos campo por campo, son muchos. Pero bueno, sí vemos algunos campos importantes, ¿no? El número de entrada, bueno, pues ya lo platicamos, ¿no? Aquí naturalmente el campo 1 que está aquí arriba, ¿no? Ese es el número de la entrada. También el tipo de entrada, ¿no? Donde les preguntaba cuántas son de 0-1. Bueno, pues en la gran mayoría, pero no es la única, ¿no? Tenemos diferentes tipos de entrada. La categoría 0 de consumo, 0-1 es la más común, pero tenemos más, ¿no? Dependiendo de lo que estemos utilizando. Tenemos también entradas informales, entradas sujetas a antidumping, entradas sujetas a producto a cuota y demás. También entradas de bodega o de bond warehouse también tenemos. Y entradas de transportación, digamos que es la otra gran categoría que puedo destacar. Cuando usted tiene inbounds, ¿no? Inbounds también es una forma de entrada, ¿eh? No se utiliza, digamos, un 7501, pero sí es una forma de entrada, ¿no? También importante esa parte. Tenemos que declarar el país de origen de nuestras mercancías, volviendo al concepto que platicamos de una correcta determinación de país de origen de nuestras mercancías. Aquí se declara y es lo que nos va a pedir el 7501. Es un aspecto muy, muy, muy importante. Si tenemos más de un país de origen por nuestro Entry Summary, tenemos que diferenciarlos al nivel de líneas, ¿no? Y ahí vamos poniendo los países de origen. Una parte también muy importante, como les platicaba. El MID también, bueno, un ID del fabricante, también tenemos que colocarlo. Esto identifica al fabricante o a la parte que factura las mercancías.
típicamente nos vamos con la parte que factura las mercancías, que es digamos, regulación es aceptable, a excepción de textiles, prendas de vestir, que sí nos obligan a que sea el fabricante real en el caso del MID. Vienen cambios al MID, ¿eh? Puede que la aduana después, próximamente nos pida el DUNS number o el GBI o el LDI, me parece, que son otras codificaciones del fabricante. Entonces, estemos al pendiente. Si alguien tiene dudas en este aspecto, mándeme un correo, porque puede la aduana pedirnos otro dato como identificador, un dato adicional, sustituir el MID o pedir un dato adicional como identificación del fabricante. También es importante esta parte. País exportador, ¿no? Recordemos que también el país exportador es importante. No necesariamente el país de origen es igual al país exportador. No necesariamente, ¿no? Podemos tener producto chino exportado de México. Y ahí me causa un dato para país de origen, otro dato para país exportador. También es importante esta parte. Supongo que nuestra operación que vemos, pues estamos casi siempre, o en todos los casos, país exportador México, ¿no? Pero bueno, dependiendo la operación que ustedes manejen. También el de importador es importante, también el consignatario es importante. Si ustedes tienen ya una venta hecha en los Estados Unidos al momento de la liberación de mercancías de importación, hay que detallar el dueño final de las mercancías, ¿no? Y este pudiera ser el mismo que el importador o un diferente. Recordemos que el importador es la última parte responsable ante la aduana americana por la presentación de información y liberación y entrega de un 7501. Entonces, siempre que tengamos una función de importador, ya sea de manera directa porque nos encarguemos de eso, o de manera indirecta porque sea nuestro parent company al que la atendemos, cuidémoslo, ¿no? Porque el importador es la parte responsable. Y si esa mercancía ya tiene dueños, ya se vendió, ya se asignó un dueño, también declaramos el consignatario. Y si no, podemos declarar a dónde va la mercancía, porque en muchas ocasiones pues, la mercancía cruza, pero todavía no se vende, apenas se va a lotar y después se vende. A veces ya tiene dueño. Entonces, bueno, también ahí vienen las diferencias de cuándo un consignatario coincide con importador y cuándo no. Depende de tu operación, pero muy importante tener estos conceptos conscientes al pendiente. También las líneas, bueno, en las líneas del Entry Summary colocamos también cualquier preferencia arancelaria. Si ustedes me indican a mí como broker que su producto es sujeto a preferencia arancelaria bajo TIMEC, nosotros ponemos ese indicador y esa línea genera 0% de arancel y de cargos y de MPF, típicamente, la gran mayoría de los casos, y así lo colocamos. Entonces también nosotros necesitamos que ustedes nos digan, bueno, a qué producto le asigno una preferencia arancelaria y a cuál no, para poder hacer las declaraciones de manera correcta. Una descripción adecuada de la mercancía también es muy importante, ¿no? Que declaremos correctamente las mercancías. Una descripción con suficiente detalle para que la aduana pueda entender qué es, pueda relacionar con la fracción también, pero no puede ser tan técnica que sean solo los códigos, ¿no? O el número de parte 1, 2, 3, 4, 5, el que fuese, ni tan general que estemos poniendo la descripción de la tarifa así pegada igualito, ¿no? Productos del tal tipo, otros, no, eso tampoco, ¿no? Una descripción comercial adecuada, ¿no? Donde que la aduana pueda entender qué es tu producto, siempre es muy importante en la descripción de la mercancía. Creo que no está de más, va a estar de más que yo pueda decir de la importancia de una clasificación arancelaria. Hay que clasificar nuestras mercancías de manera correcta, ¿no? Es un tema también muy amplio, pero pues también muy importante. Otros cargos también, bueno, tenemos que identificar correctamente cualquier pago de cualquier costo que tengamos, desde aranceles, MPF, Harbor Maintenance Fees, cualquier remedio comercial, cualquier fee que le pueda aplicar a nuestro producto a lo particular, hay que declararlo correctamente, ¿no? Es una parte de la recaudación, definitivamente es importante para la aduana americana, como sabemos, ¿no? En cualquier operación aduanal. Valor en aduanas, ¿no? La evaluación de las mercancías es muy importante, ¿no? Si yo tengo una evaluación correcta, puedo estar seguro que voy a pagar correctamente. Si no tengo una evaluación correcta de mercancías, entonces estoy pagando de más, nadie quiere pagar de más, o estoy pagando de menos, que es ilegal. La subvaluación de mercancías es ilegal. Entonces, muy importante tener consciente esta parte desde los componentes que arman nuestro producto, los incrementables que también tenemos en Estados Unidos, y sobre todo, si ustedes tienen una relación entre partes relacionadas, hay que tener mucha conciencia de nuestros procesos de evaluación, porque típicamente se complica la evaluación cuando tenemos partes relacionadas. Hay que estar muy conscientes de esa parte
y declararlo correctamente, ¿no? Y en el Entry Summary no es difícil, pues ya ponemos el valor, ¿no? Y el Entry Summary replica la demás información. Pero lo que hay detrás para llegar a una determinación correcta es lo complicado y hay que estar muy pegados en esa información. También, bueno, vienen cargos, digamos, de manera estadística de lo que llevemos a la mercancía del origen, de la planta de origen en México al puerto de exportación en la frontera con Estados Unidos. También se tiene que detallar y dependiendo de su tipo de operación, pudieran esto también ser incrementables, ¿no? Y tenemos que incluirlos para pagar correctamente impuestos en Estados Unidos. Partes relacionadas, también una parte muy importante. Ya comenté algo de lo que es las partes relacionadas, pero hay que declarar correctamente si somos partes relacionadas en las transacciones. Y segundo, tener conciencia que la aduana le va a prender un foquito, ¿no? Estos son partes relacionadas. Bueno, déjame les pregunto sobre sus procesos de evaluación, sobre sus procesos de determinación de quién paga qué, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Porque, bueno, si yo estuviera en la aduana, veo que hay partes relacionadas, lo primero que te pregunto es, ¿cómo estás evaluando tu mercancía, ¿no? Eres una parte relacionada. ¿La relación afecta el precio o no afecta el precio? Para empezar, ¿no? Eres parte relacionada. ¿Hay una venta de mercancía o no? Mucha empresa maquiladora, mucha industria de la maquiladora no tiene ni siquiera una venta, ¿no? Es un traslado de insumos con un producto final y no hay una venta como tal, porque pues, el product company es dueño de la planta. Entonces ahí cambia toda la ecuación cuando hablamos de evaluación, ¿eh? Lo hace más interesante y ciertamente más complicado también. Entonces, bueno, quise traerles estos aspectos principales del 7501. En el tiempo que tenemos, ¿no? Que es corto, ¿no? Que estamos todos muy ocupados. Digo, yo estoy para ustedes, pero sé que ustedes están ocupados. Pero sí quise presentarles esta información para que la tengan en cuenta, ¿no? Y que también nos digan, bueno, ¿a qué más tenemos que meternos, ¿no? ¿Cuál es el siguiente curso? ¿En qué vamos a hablar? Yo también se los puedo sugerir, pero bueno, también para recibir su feedback. Entonces, nuevamente, gracias, Carlos, Mike, Agustín, por la invitación y estoy al pendiente de cualquier pregunta que tengan los asistentes. No, al contrario, Adrián, realmente, como siempre en todos los cursos que has tenido la oportunidad de impartir con MDI Academy, muy conciso, siempre muy dinámico, siempre dando estas explicaciones, ejemplos acerca de la operación y creo que eso es lo más importante también para quienes están escuchándonos, ¿no? Y bien, como dices, esta invitación, pues de aquí pueden salir otros cursos que también puede haber dudas respecto a otros temas y ahí se puede también gestionar, ¿no? Esta parte. Pero bueno, ¿qué te parece si vamos con esta sección de preguntas y respuestas? Y vamos con el licenciado Miguel para que haga la correspondiente preguntas. Mike, estás en mute, Mike. Listo. ¿Así ya me escuchan? Sí. Muchas gracias, licenciado Carlos. Muchas gracias, licenciado Adrián. Como siempre, su exposición muy precisa en cuestión de orden, en cuestión de tiempo. Y bueno, vamos a comenzar con una de las preguntas que tenemos aquí. ¿Cuáles piensa que son los principales enfoques de la aduana americana? Gracias, Mike, por la pregunta. Mira, yo creo de manera general, y bueno, digo, si habláramos de lo más importante que tiene la aduana americana, así como lo declaran ellos, sus principales enfoques ante la importación de mercancías, podríamos señalar algunas, ¿no? Digo, se me van a escapar unas, pero sobre todo si tú tienes algún producto sujeto a agricultura, sujeto a cuotas, también remedios comerciales, es un enfoque reciente de la aduana americana. Definitivamente trabajos forzados puedo destacar como también una parte importante. Temas de recaudación, ¿no? Como hablamos también de temas de evaluación. La correcta aplicación de tratados de libre comercio y programas especiales es otro enfoque que va a tener la aduana americana definitivamente. Textiles, prendas de vestir, definitivamente también es un enfoque de la aduana americana. Entonces, bueno, esos son los principales enfoques, no diciendo que lo demás sean importantes, no sean importantes o a mí no me checan porque no estoy ahí en esas categorías, ¿no? Pero definitivamente la aduana se ha expresado formalmente que estos enfoques, digo, a lo mejor se me escapó alguno que otro, son los más importantes que ellos tienen al momento de estar regulando y inspeccionando importaciones. La seguridad del consumidor también, definitivamente, ahí se me estaba escapando. La seguridad del consumidor, ¿no? En cuestión del uso de productos de importación, también es un enfoque de la aduana americana, definitivamente. Perfecto. También tenemos otra pregunta de Adrián de la Cruz. ¿Cuánto tiempo dura el ITN o la entrada para una mercancía?
Ok, bueno, hablando del ITN, Adrián, te refieres a la exportación. Recordemos que tenemos que declarar una exportación y cuando declaramos una exportación le ponemos una fecha de exportación. Esa fecha tiene que estar actualizada, a la real. Entonces, ¿cuánto dura el ITN? Pues dura el día, ¿no? Hay que actualizarlo. Si tuvimos un cambio donde, digamos, dijimos que íbamos a exportar el día de hoy, no exportamos hoy, exportamos mañana, no hay ningún problema, pero hay que actualizar esa fecha del ITN para que refleje la fecha real de exportación. Entonces, desde mi perspectiva, eso es lo que yo opinaría en la cuestión de ITN o de exportaciones. En la cuestión de entradas, ahí algunos puertos varían sus criterios. De manera general, tenemos, en mi opinión, hasta más o menos 30 días, ¿no? Para la presentación, para usar una entrada. Hay que estar actualizando fechas, ¿no? Los brokers tenemos que estar viendo que tengamos una vigencia de las fechas adecuadas, pero aquí sí pongo el asterisco que sí chequemos con nuestro puerto local, porque nuestro puerto local puede decir, no, yo no te doy tanto tiempo. Para mí, tienes que cruzar en una semana o en 2 semanas, ¿no? Pero de manera general, puertos como Laredo te dan más flexibilidad. Mi entendimiento es que es hasta 30 días actualizando las fechas de la entrada, ¿no? Otra parte importante, es importante que tu entrada refleje las fechas de importación, liberación y entry de manera correcta, ¿no? Es el punto principal. Y la vigencia me parece que continúa hasta 30 días, pero actualizando fechas correctamente en tus declaraciones de entry summary. Muchas gracias, Adrián. Otra pregunta, ¿cuál es el papel del US League Custom Broker en vigilar cumplimiento en las importaciones relacionadas por las sanciones, prohibiciones comerciales emitidas por el USTR con países, empresas, etcétera? Es un aspecto ahí, una muy buena pregunta. Realmente la regulación nos obliga a asesorar a nuestros clientes y también al estar en presencia de información que veamos, ¿no? Que esté sujeta a algún escrutinio o algún remedio comercial, alguna sanción o alguna digamos, regulación de la aduana americana, asesorar a nuestros clientes, ¿no? Entonces, es una parte interesante porque en cierta forma, si a mí un importador no me pregunta, no me cuestiona y me pide hacer una entrada, bueno, pues como les comentaba, no somos responsables solidarios, ¿no? Procedemos, ¿no? Pero si a mí un importador me dice, oye, Adrián, tengo un cuestionamiento, voy a manejar producto chino, ¿no? ¿Qué debo de hacer para declarar correctamente? Bueno, ahí sí es mi responsabilidad decirle, bueno, tienes que declarar este tipo de fracción, pagas 25%, hay que pagarlo, ¿no? Si también alguien me hace una consulta en cuestión de control de exportaciones, Adrián, quiero mandar mercancía, partes de avión a Rusia, ¿no? ¿Tú cómo ves, no? Bueno, pues yo tendría que decirle, no, pues bueno, tenemos controles, sanciones, aguas, aquí se puede, aquí no se puede, ¿no? Pero si la empresa, por ejemplo, pues no me revela el destino final de algún producto, me dice, Adrián, hazme una exportación de Estados Unidos a México y él con la intención de transbordar y hacer otro digamos, otro manejo de la información que yo no sepa, pues bueno, ahí no podría yo intervenir y no tendría una responsabilidad. Entonces, pues es un tema, digamos, fino en el aspecto de que mucho de la regulación pues, nos obliga a estar al pendiente, a estar conscientes, pero al final de cuentas es el exportador, importador responsable, ¿no? Yo lo que recomiendo a las empresas es comercialmente hagan responsable a su broker de manera comercial, ¿no? Exijan ese servicio, exijan la asesoría para que valga la pena con quien trabajan, ¿no? Es lo que yo diría en ese aspecto. Gracias, Adrián. Y finalmente, por parte de la licenciada Nieves Dávila, ¿podrías ampliar un poco las opciones que se tienen para aplicar como contingencia y si existen problemas con el sistema de la aduana americana? Entonces, bueno, de manera general, primero, bueno, tenemos que reconocer qué tipos de problemas podemos tener, ¿no? Podemos tener problemas de lentitud, podemos tener problemas totales, o sea, no puedo transmitir, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos puede generar una contingencia. Esta la libera la aduana americana. O sea, nosotros como brokers sí presionamos, sí advertimos o pedimos a la aduana americana que la libere, pero está en la aduana americana. Si a mí la aduana americana como broker, asociación de brokers o la comunidad de brokers en general no la acepta, no podemos nosotros aplicarla. Este es el primer punto, ¿no? Segundo, ya que tenemos, digamos, un problema con transmisión y la aduana ya nos otorga la contingencia. La aduana dice, sí, pueden proceder con contingencia, está oficializado, ok, podemos avanzar. Y ahí después tenemos otros escenarios, ¿no? Bueno, la problema ya sea de lentitud, de falta de transmisión, ¿en qué me afectó mi operación? Tengo diferentes circunstancias. Pues pudiera ser que no me afectó en nada.
se cayó el sistema, pero yo transmití mi entrada y el transportista transmitió e-manifest. ¿Qué tengo que hacer? Mandarlo a cruce. La aduana, si no puede liberar, va a tomar nota y después, ya que vuelva a su sistema, va a liberar. Es una alternativa. Segunda alternativa, ¿sabes qué? Yo como broker sí pude transmitir mi entrada, pero el transportista no puede transmitir e-manifest. Y hay un plan de contingencia. ¿Qué hago? Bueno, se genera la información, un set de documentos y el transportista de manera manual presenta su información que debía presentar en el e-manifest de manera manual para que la aduana la pueda validar manualmente. Y tenemos otra alternativa también donde yo no puedo transmitir entrada como broker y mi transportista a lo mejor puede hacer e-manifest, pero pues no tiene entrada, entonces no puede generar el e-manifest o no puede tampoco generar el e-manifest. ¿Qué tengo que hacer ahí? Bueno, pues hay que hacer un set completo de documentos. Como broker tengo que asignarle un número de entrada, aunque no pueda transmitir, y se mandan facturas, e-manifest, packing list, documentos completos, por así decirlo, en papel, para que la aduana pueda liberar manualmente en pendiente a que yo transmita como broker. Pero en ese último tratamiento, la aduana dice esto está liberado provisionalmente o en aspecto dispatch. Si cuando tu broker ingresas la información, a mí me genera un hold o me genera que tengo que revisar, tú vas a decir, broker, regrésame la mercancía porque la voy a revisar. Entonces, bueno, espero explicar ahí, digamos, los diferentes entornos. Mi recomendación, como quiera, es revisar con su broker y con su aduana local antes de aplicar temas de contingencia para asegurarnos que los criterios sean los mismos. Deben ser, pero vemos a veces diferentes criterios y aplicaciones. Sí. Una pregunta más. Ricardo Salgado pregunta si para la descripción de las mercancías deben ser en inglés forzosamente. Sí, respuesta sí. Si Perfecto. tiene suerte y un oficial habla español y la ve y a lo mejor dice, bueno, no hay problema, no te dicen nada. Pero si el oficial no sabe español, te va a decir que le corriges la factura que está mal. Y si tú presentas, si tu broker presenta descripciones en español, pues no es lo correcto, definitivamente no. Inglés. Perfecto. Paula MB pregunta, en temas de cumplimiento, si los US Custom Brokers no son responsables solidarios, ¿qué recomendaciones debo seguir para asegurar el cumplimiento de una exportación una vez que entre a los Estados Unidos? Pues definitivamente ahí el importador debe estar activamente participando en la importación, en el proceso, ¿no? La aduana hasta eso, digo, no, es muy flexible en el aspecto de que aunque presentes información con algún error, te da tiempos para corrección que son muy adecuados, muy flexibles y típicamente no generan ninguna penalidad si es que son temas esporádicos. Entonces hay que ser involucrados, ¿no? Los importadores deben estar generando algún reporte de cumplimiento cada mes, cada 2 meses, no sé, estar viendo, cuadrando, ¿no? Oye, por lo que yo le pedí a mi broker que declarara, sí lo declaró, aquí lo estoy viendo en mi sistema ACE o el equivalente al data stage en Estados Unidos, ¿no? Que estaba platicando justamente con Agustín de ese tema y estoy validando, ¿no? Sé que mi broker está haciendo una gestión responsable, ¿no? O si no, a ver, broker, te equivocaste aquí, yo te dije que eran $1,000 y le pusiste $10,000, ¿no? Oye, corrige, ¿no? En estos lapsos que les hablo, 1 mes, 2 meses, típicamente no hay ningún problema si son esporádicos y son temas de dedo, temas que, y sobre todo se corrigen, ¿no? Si ya ves un patrón donde tu broker se equivocó en todas tus importaciones, pues mi recomendación sería que cambies a tu broker, ¿verdad? Así que tengas un broker que sí realmente tenga una operación correcta, ¿no? Pero habiendo dicho esto, inclusive, como comentaba, ¿no? Las mejores prácticas son tener un ciclo o un proceso donde la información que tú presentas a tu broker de factura, packing list y demás, la envíes de manera electrónica, que tu broker pueda plasmarla en una declaración sin tener que capturar. Esa es la mejor práctica y que te quites de temas de transcripción o de temas de errores de dedo, ¿no? Y nos basemos ahora en temas de cumplimiento, porque aunque sea así, no garantiza que tu información de tu sistema siempre esté íntegra y siempre esté correcta. Tenemos que checarlo, tenemos que checar tu clasificación, tu evaluación, tu aplicación de remedios comerciales, país de origen, o sea, todo eso, aunque la mande la información íntegramente, pues eso puede estar equivocado, ¿no? De una determinación incorrecta inicial. Entonces, mi recomendación es enfocarse en eso, ¿no? Y no estar enfocando en que si el broker le picó al enter bien o mal, ¿no? Sino realmente enfocarnos en esa parte y también que pidas ese valor agregado de tu broker, ¿no? Oye, me puedes seguir, ya no haces nada, ¿no? Le das enter, supervisas que cruce el camión. Oye, ¿me puedes ayudar con estos temas de cumplimiento o no, verdad? Y ahí pues tú vas sabiendo qué necesitas, ¿no? Como empresa. Perfecto. Muchas gracias. Serían todas las preguntas que están registradas.
Adelante, licenciado Carlos. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues agradeciéndole a todos los participantes por estas preguntas, también a todos los panelistas y bueno, ya nada más para despedir, pues le cedo la palabra al licenciado Agustín para darle ya cierre a esta sesión. Pues muchas gracias, Adrián, y también a todos los participantes por el tiempo. Ciertamente, estas charlas en contrastar la actividad de la aduana americana y la mexicana, pues nos hacen repensar muchas cosas de las que hacemos. Y bueno, establecer las mejores prácticas y ver hacia dónde tenemos que ir en adelante, particularmente con la tecnología. Yo creo que ahí hay bastante área de oportunidad también para el tema de cumplimiento y para el tema de mejores prácticas. Y bueno, me parece que tú lo resaltaste muy bien ahí en tu presentación y otra vez, pues bueno, creo que el tener este tipo de charlas en español y ver la parte en detalle de la aduana americana, pues nos ayuda mucho también a mejorar nuestras competencias también como profesionales de comercio exterior. Y bueno, si no hay más nada, Carlos, pues buenas tardes a todos y igual también saludos veo caras nuevas y nos da mucho gusto que nos hayan podido acompañar. Sí, Gracias, muchísimas Agustín. gracias. Perdón ahí, Adrián. Gracias, Adrián, por tu participación. Gracias a ustedes, es un placer colaborar con ustedes, con MDI. Gracias a todos los asistentes, estamos a la orden. Y pues lo que quiero saber es qué curso siguen, ¿no? A ver qué opinan los asistentes, ¿no? Que nos manden el feedback y qué le seguimos, ¿no? Y seguimos con la charla con mucho gusto. Claro, sí, vamos a tener el feedback de aquí de todos los participantes y ciertamente la idea es eventualmente poder contrastar también prácticas no solo de México y Estados Unidos, sino también con otros colegas que están en otras regiones y en otros países. Perfecto, claro que sí. Bueno, pues les agradecemos a todos por su presencia. Nada más recordarles que si no pudieron entrar desde el principio, este curso quedará grabado. Ya entre hoy y la próxima semana, inicios de la próxima semana, podrán disfrutar nuevamente de esta sesión y cualquier duda que tengan, por favor, ahí con mucho gusto. Ya vieron las redes sociales de Adrián, las formas de contacto y también con nosotros directamente en la plataforma de MDI Academy o lo pueden hacer directamente a nuestro correo de contacto @mditradesolutions.com y con gusto los atendemos. Pues les agradezco mucho nuevamente a todos, gracias por su tiempo y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego.